Gratísimas, venerables seres, estamos ya aquí desde el Salón Rojo del Muladara dando inicio a este traalto especial del Ejido del Conocicierto del día de hoy. Hoy traemos un tema muy interesante, pero muy interesante, después del grandiosísimo tema del día de ayer, que vamos a hacer la ampliación el día de Managda como resumen de Semagda, al respecto de las grandiosísimas palabras que envió nuestro Padre el Elohim Cúmido. Vamos a dar inicio con el Ejido del Conocicierto del día de hoy y vamos hoy a tener, venerables seres, una impresionante contestación que dio el Elohim Cúmido al respecto del avión de Malasia, una pregunta que le hizo el venerable Cajalael a él en los días que pasó, porque vamos a continuar con sus mercedes escudriñando qué fue lo que sucedió con el avión de Malasia, el avión desaparecido, y vamos a darle una serie de videos de el papel del sionismo internacional en este tipo de hechos. Hoy nos acompaña en este lugar la venerable Dragones Parabel Har Abay Laheb, que es la que dirige y va a dirigirnos aquí lo que vamos a elaborar el día de hoy. Vamos entonces a dar inicio, como todos los días, con un resumen de cosas que pasan en el mundo, y hoy estuvimos muy a la expectativa del inicio del noticiero con las noticias de las regencias de nuestro gran Elohim regente Dodul Bixer al altar del venerable Dragón Dablashi y de la venerable Man Haufar. Algo muy interesante, muy bonito. Hoy es el primer día y ellos estarán con nosotros todos los días en la Managda de 8 a 8:30 de la Managda, entregándonos el conocimiento de las cosas que pasan y que suceden en el mundo. Ahora vamos a hacer un chico resumen de cosas que pasan en el mundo en general, sobre la faz de la esfera, lo más relevante de las cosas que suceden en el mundo, de lo que está pasando en los países de la Tierra, lo que sucede en la Unión Europea, lo que sucede con la bestia y el Armagedón y las demás cosas que nos interesan conocer. Dice así Alemania: la Unión Europea no tiene alternativas al gas ruso. El vicecanciller alemán Sigmar Gabriel ha admitido este viernes que la Unión Europea no puede suministrar gas natural a Ucrania, como lo ha estado haciendo hasta hoy Rusia. Esto por cuanto las sanciones de la Unión Europea sobre Rusia han hecho que los rusos reaccionen, por cuanto el país de ese lugar del mundo, el país de Ucrania, debe muchísimo, pero muchísimo dinero a los rusos por cuestión del gas. Eso se llama una lucha geopolítica en el mapa, le llaman el mapa estratégico mundial. Entonces es la lucha por los recursos naturales del mundo. A Rusia le ha convenido, por cuanto por Ucrania pasa el 90% del gas que va para la Unión Europea. Los Estados Unidos, que es la bestia parásita que se traga todos los recursos naturales, pues está muy interesadísimo en bloquearle a Rusia el mandar este tipo de gas. Hay una serie de proyectos en los que estaba incluido la apoderación por parte de la bestia armagedónica de países como Pakistán, Afganistán, donde antiguamente, en el caso del país de Afganistán, pasó algo que se llamó la ruta de la seda. Ahora llaman los halcones de la guerra a los estadounidenses y a los miembros de las corporaciones de ese lugar del mundo. Quieren desesperadamente apoderarse de 3 países que representan el futuro del comercio en el mundo, o sea, el futuro comercial, no porque sean países excesivamente comerciales, sino por sus recursos naturales. En ese orden de idea está Irán, que posee la segunda reserva mundial de petróleo después de Venezuela, que está también en mira de la bestia, y Siria, que no teniendo muchísimas reservas para la bestia, representa el país que es el punto clave para dominar el oeste, este europeo y la zona del Medio Oriente, por cuanto Siria tiene, posee la facilidad de tener entrada al mar Mediterráneo y de estar conectado con Turquía, que tiene la entrada al Mar Negro y a los demás mares
por donde se puede mover el mercado mundial. Esa es la opción de la bestia, lo que quieren manejar. Dice así: manifestantes italianos llaman a Obama jefe de la guerra global. La vida del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, la visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a Italia, provocó el jueves diversas protestas y sentadas en contra de las políticas adoptadas por Washington ante los avatares internacionales. Eso por cuanto el presidente de Estados Unidos estuvo en la casa de la bestia armagedónica, en este caso de la bestia babilónica, que es el Vaticano, en la cloaca del Vaticano, visitando al Papa. Y por eso se presentó esta reacción, por cuanto todas las guerras, las últimas guerras, han sido manejadas obviamente por la cabeza principal de ese Estado, Estados Unidos. Yanukovych pide un referéndum a escala nacional en toda Ucrania. Este es el destituido presidente de Ucrania. El depuesto presidente ucraniano Víctor Yanukovych ha llamado este viernes a celebrar un referéndum a escala nacional en toda Ucrania para determinar el futuro de cada región del país. Eso porque todavía continúan las divisiones. Ucrania es un país que tiene varias etnias, los ucranianos de raza, los prorrusos, o sea, los rusos, que es la mayoría de la zona occidental de ese país, los tártaros de la zona central de ese país. Entonces hay una lucha entre ellos dos. Esta es una noticia histórica. Dice: Egipto halla colección de 29 monedas de hace 1500 años. Una colección de 29 monedas de oro de la época bizantina fue encontrada de manera causal en Egipto durante una excavación arqueológica rutinaria en la ciudad de Luxor, Sur, informó este jueves el Ministerio de Antigüedades. Y ahí aparece la fotito de las monedas. Recuerden que Luxor era la capital. Dentro del trono de Egipto existió algo que se llamó Bongo, pero era uno de los templos. Estaba el templo de Luxor, pero el templo de Luxor, la ciudadela de Luxor, era la figura de un ser humano acostado, y era donde se llevaban a efecto las pruebas iniciáticas antes de pasar a las pirámides, sea a la pirámide de Keops o de Miserinos o a alguna de las otras pirámides que existían en la ciudad de la Sagrada. Muy interesante esta historia. Recuerden que en la antigüedad se hacían los intercambios comerciales, era con la verdadera moneda, que eran monedas de oro. Después la bestia se inventó el papel, la moneda papel, y se robaron las reservas de oro para que los países de la tierra y los pobres del mundo pelearan por un pedazo de papel y se mataran por un papel que no tiene valor ni tiene asiento de valor monetario. Conversación de la operación de falsa bandera que planeaba Turquía para atacar Siria. Esto fue algo que le encontraron a los turcos acerca de la invasión que querían hacer en Siria, y dice así: el primer ministro turco Erdogan había bloqueado el acceso a Twitter en toda la nación para evitar lo que se rumoreaba que era una filtración espectacular. Antes de las elecciones de este fin de semana, más tarde se informó que, a pesar del fallo de un tribunal, se bloquea también el acceso a YouTube. Sin embargo, por la magia de los Internet, tenemos el clip filtrado y queda claro por qué quería bloquearlo. Aquí ya se descubre por qué era que él quería bloquear Twitter y por qué quería bloquear YouTube en ese país, después de que descubrieron un plan que ellos tenían para entrar mercenarios a Siria y lanzar misiles contra algunos lugares históricos de Turquía e iniciar una guerra entre Siria y Turquía, una de las cosas que quería hacer la bestia armagedónica. Brasil busca prohibir el herbicida Roundup de Monsanto por su alta toxicidad. Brasil considera prohibir el uso del glifosato, un componente activo del herbicida Roundup de Monsanto. Según un estudio reciente, el glifosato puede provocar una enfermedad renal grave que ha afectado regiones agrícolas pobres de todo el mundo. Bueno, recuerdo que cuando estábamos con un brasileño, un tipo muy experto en el caso de los transgénicos y de Monsanto, eso fue por allá en el año de 1998, estábamos en una conferencia sobre esto, sobre Monsanto, hace unos buenos años, con
con este personaje, con un brasilero, un hombre que fue perseguido y casi exterminado por la bestia de los Estados Unidos. Y él nos contó la historia, nos contaba la historia en ese entonces de los transgénicos, ahora ya es más famoso, más de moda, pero nos explicaba muy bien cómo la bestia había introducido el Roundup. El Roundup es uno de los venenos que toda la gente en los países tercermundistas utiliza para echarle no solo a los productos o a los cultivos que ya están en desarrollo, sino que con el Volvox, que es un producto de color mostaza, es el que sus mercedes van a encontrar en todas las semillas que le dan a las personas. Toda la semilla tiene un color mostaza, es un veneno el cual se le aplica para que la semilla no se gorgojee ni se dañe. Pero ese veneno, igual que el Roundup, tiene una porción de porcentaje de glifosfato. Recuerdo que el agente naranja, lo que se utilizó en la guerra de Vietnam, en el Vietcong de la antigüedad, lo primero que utilizaron los estadounidenses fue glifosato. O sea, el glifosato fue el sistema con el cual se generó el agente naranja. El agente naranja fue una producción de Monsanto, fue uno de los primeros inventos de esa maquinaria de la bestia armagedónica para lanzarla a los países de la tierra, para destruir los plantíos cultivables de estos países. Entonces es muy peligroso. Recuerdo que en aquella ocasión aquí la gente desconoce el daño que se le ocasiona al suelo utilizando Roundup, utilizando cualquier otro de los venenos de Monsanto. Pero esto va en detrimento pues de la agricultura ecológica. Hay una legislación secreta la cual prohíbe, en el caso de la semilla certificada, hay una forma de sacar semilla certificada, pero en la semilla certificada se prohíbe la utilización de elementos que no sean naturales. O sea, todo lo natural es prohibido, solo se debe utilizar elementos antinaturales. Por eso toda la semilla que sus mercedes compren en bolsita siempre va a venir color mostaza, porque siempre trae veneno y está recubierta de veneno. Es el primer veneno que se le introduce a la semilla. Desde ahí ya, gratísimas a la tierra o a la esfera Geagmus, aquí es muy importante que recuerden la doctrina de la venerable Madre Gaia de los discos solares, también del Anciactus Diógenes, que debajo de ciertos lugares del mundo hay unos discos solares que quedaron de remanente de los atlantes, y que esos discos solares son gigantescos, y que uno de los aliciertos proveniente de ese disco solar, uno de esos discos está en la zona Cunditao de Colombia, o sea, en todo lo que es la zona del Cunditao, o sea, toda la planicie cundiboyacense. Y eso hace que el suelo de estos lugares, de estas regiones de nuestro país, ejemplo hablando aquí de Colombia, de Ecuador también, porque entre Ecuador, Bolivia, hay un disco solar, entre Ecuador, Bolivia y Perú hay otro disco solar de estos gigantescos discos. Ellos tienen la facilidad de limpiar el veneno que se le introduce a la semilla. Por eso decía, y recuerdo aquí en Colombia, que ciertos transgénicos no han dado resultados porque el suelo de nuestro país tiene la facilidad de transformar el transgénico y hacerlo abortar, que es una de las características. Recuerden que el maestro Kelion Zeus, en una hermosísima explicación, decía que a la cuarta cosecha en nuestro país o en países donde existan estos discos, refiriéndonos ahora a los discos, en aquellos días el venerable maestro pues no había hecho la claridad al respecto de los discos, pero lo más seguro es que él sí sabía, y después ya los enviados de Dios que están ahora nos dieron la claridad al respecto de los discos solares. Ellos limpian todo, tienen esa facilidad, y esa limpieza nos sirve muchísimo, y gratísimas a esa limpieza pues nos podemos liberar de esto, del transgénico. Entonces mucho cuidado los que utilizan Roundup, que es casi todos los campesinos, porque pueden sufrir de sus riñones. Y les recuerdo, venerables seres, algo bien interesante, pero muy interesante, y que ha pasado en el pasado, y que ha pasado en otros tiempos, y que ha pasado en otros mosiertos. Para poder, nos explicaba el ingeniero brasileño, en ese entonces cuando aprendimos lo de los transgénicos, nos decía él que para poder agarrar los venenos que se utilizan, hay venenos con tipología, hay venenos tipo 1, tipo 2,
tipología 3, 4 o 5, de acuerdo al peligro del veneno. Ella siempre decía que, él nos decía que había que ubicarse un traje espacial y que eso hacían los estadounidenses. Ellos, para manipular los venenos que ellos mismos producían, se ubicaban trajes como los de la NASA, trajes especiales. Era prohibido coger un tipo de estos venenos así a mano limpia. Ya él decía que era una tristeza porque aquí en los países tercermundistas no hay esa costumbre de agarrar ese tipo de venenos con los cuidados que es menester. Es más, las bolsas las dejan tiradas y cuando llueve el agua escurre el veneno para los riachuelos. Por ende es que hay tanta malformación de niños en el mundo. Captan una imagen de un misterioso objeto volador en Texas, dice, de acuerdo con el experto en defensa del portal avión Bill Swedman, las fotos de un objeto volador no identificado sobre Texas probablemente pertenecen a las pruebas de vuelo de un avión clasificado estadounidense, algo que se volvió muy común en el mundo. El día de Managda vamos a ver con sus mercedes un tema muy interesante, esperamos que lo logremos dejar listo para el día de Managda, y es sobre la Confederación Galáctica. Vamos a mostrarle 2 videos del día de Managda cuando estemos otra vez revisando las palabras del Elohim Cúmido al respecto de este tema, y les va a gustar muchísimo el día de Managda. Va a ser muy interesante en la Managda, que es el resumen semanal, pero lo vamos a dedicar específicamente a la doctrina que dio ayer el venerable Elohim Cúmido al respecto de la alquimia, la castidad, los jóvenes, las jovencitas. Muy interesante. Y ahí vamos a explicar algo y sus mercedes se van a dar cuenta por qué ahorita se ven más naves que antes. O sea, qué es lo que hace que ahorita en este mosierto sea un mosierto en el cual en todo el lugar del mundo hay avistamientos de ovnis, de objetos no identificados, de flotillas de naves, de mucho movicierto de este tipo. Dice así: el polémico misterio del holocausto caníbal. Esto es uno de los videos un poquito más sangrientos que han sacado, que se llama Holocausto Caníbal, que es una historia de unas tribus del Amazonas que supuestamente comen humanos. Sí existen, porque sí el venerable gran comendador confirmó que allá en el Brasil todavía hay tribus de caníbales que viven en la zona brasilera. Y lo que sucede es que Hollywood empezó a vender una historia, pero en contra, no a favor, sino en contra de este tipo de información. Algo que de pronto puede entrar en choque entre versiones y versiones. Lo que pasa es que Hollywood siempre va a defender al gobierno corporativo de los Estados Unidos y a los gobiernos corporativos de la Tierra. Vámonos con esta. Dice: la agonía de los tigres sirve en entretenimiento para ricos en China. Al menos 10 tigres fueron sacrificados en una ciudad del sur de China para que personas adineradas se divirtieran viéndolos morir, escribe la prensa del país asiático. Es una noticia triste, pues. Les recuerdo que eso es lo que más vende, el circo. Los romanos fueron los que iniciaron con el circo. Ahorita vamos a ver un video al respecto de cómo la bestia, en su mentalidad satánica, fue capaz de introducir eso, introducirle a la gente. Es algo muy característico, por ejemplo, en los estadounidenses. Los estadounidenses les gusta ver, si son carreras de carros, les gusta carreras de carros donde los carros se choquen. O sea, les gusta ver muertos y sangre. Ese es el circo que les vendió Roma, y todo imperio que siempre se asienta sobre esa base, les gusta la diversión a costillas del sufrimiento de animales y personas. Ahora más adelantico les vamos a dejar ver, porque vamos a ver un poquito del Armagedón y cómo es que están dominando la tierra. Les vamos a dejar ver un video muy interesante que nos facilitó el venerable Linifes al respecto de cómo nació el Coliseo romano y cómo nació Roma y el Armagedón que todos conocemos. Usted está enfermo, padece una vida normal. Analistas sanitarios advierten del peligro de la medicalización de la vida cotidiana, fomentada por la prescripción innecesaria de fármacos y la creación de enfermedades inexistentes.
para vender medicamentos. Herbicida de Monsanto, otra nota aquí. Herbicida de Monsanto afecta salud de familias salvadoreñas. Volvemos al mismo punto. Un reciente estudio publicado en la Revista Internacional de Investigación del Medio Ambiente y Salud en El Salvador revela que el uso de glifosfato, volvemos otra vez al glifosfato, un herbicida que se vuelve altamente tóxico para el riñón, afecta a diversas familias que se han visto expuestas al agroquímico distribuido en el país por la transnacional Monsanto. Y les recordamos que eso fue lo que echaron en el templo. Las personas expuestas a glifosfato, que hay aquí en Colombia y en muchos lugares, la recomendación del venerable maestro Kelium Zeus es que consuman. Él descubrió para aquellos días y pudo salvar con el venerable maestro Samael los monjes afectados por glifosato, fue con una resina, con una plantita que nos la llamamos jequi, o que ese fue el simbre que el venerable maestro Kelium Zeus le dio. Jequi con jugo de zanahoria. Lo que sucede es que el glifosfato no solo afecta a los riñones, o sea, no solo afecta a los alvéolos del riñón, o sea, las nefronas riñonales donde se filtra la sangre, sino que el glifosfato deforma la genética. El glifosfato es un deformador genético, por eso los lugares donde se esparce glifosfato para controlar los cultivos ilícitos, los niños de las personas que viven allá nacen deformes, que fue lo que sucedió con el agente naranja en Vietnam, donde los niños nacían deformes o nacían malformados. Ese es el sistema que utiliza la bestia y el Armagedón, dañar la genética del ser humano, degenerarla para que cada día sea preclive y sea más dañada la genética del ser humano. Obama, las sanciones económicas contra Rusia afectarán a las empresas de Estados Unidos. Bueno, esta es la bandera de los Estados Unidos y esta es la satánica bandera de la OTAN, que es una figura que tiene 4 puntos, que representa la bestia ubicada en los 4 puntos de la tierra. Esto representa el mundo y la OTAN sobre el mundo. Es un sello satánico la figura de la OTAN. Dice, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha reconocido que el posible uso de sanciones económicas contra Rusia puede afectar la negociación estadounidense y europeas en Rusia. Sí, es como una rosa de los vientos, me dice Abaila Jeb, sí es positivo. Dice así, espiar a funcionarios turcos es una declaración de guerra. Miren la bandera de Turquía. Les decíamos que la bandera de Turquía es una bandera guerrerista, una de las banderas de más guerra en el mundo. Dice así, Ankara consideró una clara declaración de guerra la publicación en YouTube del audio de una reunión confidencial en la que autoridades turcas contemplan una intervención militar en Siria. Por eso da esa declaración, porque les descubrieron lo que ellos querían, una guerra contra el país de Siria. Dice así, Estados Unidos, un ladrón que grita coge al ladrón. El portavoz del Ministerio de Defensa de China, Jen Jansen, describió la actitud de Estados Unidos en el caso de espionaje al país asiático como un acto de hipocresía, como de los tantos actos de los estadounidenses. Dice así, la alegría de un perro al ser rescatado de una muerte segura. Esa es una historia pues de vida. Les recordamos que así es que se levantan los 5 desiertos por este tipo de cosas. En el video se observa un par de pescadores en Rumanía rescatando a un perro que estaba perdido y desesperado tratando de subir la pared de concreto de un canal de drenaje. Según dijeron a medios locales, pasaban por casualidad y escucharon los ladridos del perro desde un lugar lejano y acudieron a ver qué sucedía. Dijeron que inmediatamente ayudaron al animal porque no sabía cuánto tiempo podía haber estado el perro en las frías aguas del canal. El primer pescador lo atrajo hasta otro lugar donde el otro hombre lo puso en tierra, firme y a salvo. Al final se observa cómo el perro corretea y da brincos de alegría.
agradeciendo a estos dos hombres su buen huerzón. Ahí está el perrito que rescataron. Chentrais. En Tenerife nos están fumigando en nuestras caras y todos lo respiramos. Son videos al respecto de la ubicación de Chentrais. Aquí pues en el templo todos los días echan Chentrais, en todo el mundo echan Chentrais. Estela de humo, todos los aviones botan su estela de humo por todos los países y ciudades de la tierra. Preparándose un Maidán en Bielorrusia, con los retratos de Stepan Bandera, Roman Shunevich y otros colaboradores fascistas, celebró en Minsk una marcha y un mitin la oposición democrática bielorrusa. Sus activistas portaban pancartas y carteles con el lema de Maidán de Kiev, Slava Ukraini, Guerroyam Slava, gloria a Ucrania, gloria a los héroes. O sea, quieren transportar lo que sucedió en Ucrania a Bielorrusia. Maidán es la plaza de Ucrania, en Kiev, en la capital, donde hubieron los disturbios, donde se mataron a casi 100 personas y se apoderaron los Estados Unidos y la OTAN, se apoderaron de ese lugar del mundo. Dice así: las políticas capitalistas disparan la pobreza y la desigualdad social en España. Y con esto terminamos. España está sumida en la pobreza y la miseria. Es uno de los países europeos que más está sufriendo la crisis económica implantada por el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, la bestia armagedónica en resumen. Ahora sí vamos a dar inicio entonces con lo que continúa. Muy bien, antes del tema de hoy, que es claridad sobre la desaparición del avión de Malasia, una impresionante contesta, y les vamos a mostrar un video de Mundo Desconocido al respecto de lo que sucedió con el avión, para que sus mercedes sepan qué es lo que quieren los gringos. Vamos entonces a leer los comentarios del tema del día de ayer. El Armagedón, el informe de Benjamín Fulford, lo que él le explicó y que en el día de Managda vamos a estar muy pendientes al respecto de esto. Pero vamos a pedirle a la venerable Dragona Bailaheb que ella, por favor, nos lea los comentarios al respecto de lo que el día de ayer tratamos de el bonito mensaje que nos dejó el Elohim Cúmido y que el día de Managda nuevamente lo vamos a estar viendo y lo vamos a estar mostrando. Saludamos al venerable Mahatma Cañairis, donde se encuentre, laborando arduamente por esta hermosa causa. Envía su porte o su comentario en la página www.joventaoísta.org y dice el Mahatma Cañairis: no hay palabras para agradecer y describir la grandeza de nuestros Elohims. Hoy nuestro Elohim Cúmido, que con sus sagradas enseñanzas cada día nos abren más nuestras conciencias para lograr ser seres grandes en castidad, en palabra, obra y en espíritu. Gratísimas, Padre Dios Cúmido, por esta enseñanza sagrada que desde el tapete rojo, sorlibrados, entró en nuestro Jament y en nuestras intis. Pedimos nos ofrende la inteligencia y la sabiduría menester para entender estas sagradas técnicas para los seres emposados y los seres solteros. Aom, Om sea. Y Gualinti, el venerable dragón musical linjaciense, dice lo siguiente: gratísimas, gran Padre, Elohim, Dios Cúmido, por esta magnífica enseñanza que abre nuestros ojos y nos da más conciencia para el buen actuar, y que todas las parejas del pueblo de Dios sean agradables ante la presencia de Elohim y no hayan más separaciones. Gratitud, nuestro Señor Cúmido, por orientarnos a todos los jóvenes, y ayúdanos para ser cada día mejores.
Bien, hasta aquí ha habido los comentarios respecto a esta hermosísima enseñanza que pudimos recibir. Como conclusión al comunicado o al mensaje que envió el señor Benjamin Fulford. Entonces es una doctrina muy interesante para que la leamos en www.joventaoísta.org. Vamos a dar paso al venerable maestro Daham Lakir. Bueno, le damos gratísimas al venerable Mazda Leo y le enviamos un saludo a él. Él en su reporte del día de hoy nos manda un link acerca del ébola. Creo que dice así, lo que él nos envía es una activación de este virus. Dice, se reactiva el ébola, el virus más mortal de la Tierra. Es una noticia que aparece, esta es la figura de la foto del ébola. El ébola es un virus, el virus de todos los virus más agresivo que existe sobre la Tierra. Y el más mortal, tiene una tasa de mortalidad de un 98-99%. La persona que adquiere ébola se puede en unos 3 días desencarnar. Es terrible ese tipo de virus. Dice así, tiene una tasa de mortalidad de 90%, es muy doloroso y aún no se ha descubierto la cura. Estas son algunas de las características del virus más mortal de la Tierra, el ébola. Esta enfermedad hace referencia a varias cepas de un mismo virus que se identificó por primera vez en seres humanos en 1976 en Sudán y en la República Democrática del Congo, en el río Ébola. El ébola es una enfermedad devastadora, con una tasa de mortalidad de hasta el 90% o en otros casos puede estar por encima del 90%. Produce fiebres hemorrágicas que provocan sangrado interno y externo, similares a la fiebre de Marburg, causada por un virus afín. No existe ningún tratamiento ni vacuna. Esta semana se ha conocido que unas 66 personas han fallecido por esta enfermedad. La ONG Plan Internacional destacó que 59 de las muertes se han producido en la región forestal de la Guinea, situada cerca de la frontera con Liberia y Sierra Leona. El resto de muertes se ha producido en el estado de Liberia y en Sierra Leona. Además hay unos 20 casos más sospechosos. Muy bien. Recuerden que el ébola tiene una variedad que se llama variedad Zaire, es la variedad más peligrosa de todas, la más, digamos, la mortal entre las enfermedades. Y es la característica del ébola, la persona empieza a desangrarse por la nariz, por la boca, por los oídos, por los ojos, por los poros, entre las uñas, entonces la persona se desangra. Y lo puede matar a una persona, si es tipo Zaire, el ébola, que es el más peligroso, el más mortal de los ébolas, la persona puede morirse en cuestión de 3 días, después de que le produce ese tipo de enfermedad. Es una enfermedad un poquito bien complicada. Bueno, vamos entonces ya, ahí está la figurita del ébola, es un virus y las cepas son muy agresivas. Las personas, si una persona con ébola ve a otra sin tener traje de protección, el virus se pasa enseguida, es un virus excesivamente peligroso. Y ahorita lo tienen un poco controlado. Se sabe que la bestia armagedónica tiene cepas guardadas del ébola para lanzarlo en ciudades y países de la tierra, en el momento en que a ellos les dé la locura de tirar este tipo de enfermedades al mundo. Nos quedamos ya con el tema del día, claridad sobre la desaparición del avión de Malasia. Antes de iniciar con esto, les quiero decir a sus mercedes que todo imperio pues tiene su inicio y tiene su fin. Estábamos diciendo ahora, hablando de la bestia armagedónica, cómo los imperios han dominado el mundo. Y el imperio más grande y más cruel que existió en la antigüedad, que vino a ser reemplazado por el Imperio Vaticano, fue el Imperio Romano. El romano es un imperio anexo y afín al Imperio Romano de la actualidad llamado Iglesia Católica y Vaticano. Pero vamos a mostrarles a sus mercedes para iniciar este tema, porque está relacionado ahorita el imperio que hizo desaparecer el avión de Malasia, hasta donde se sabe fueron los Estados Unidos, que es el imperio de turno, y tienen una misma característica en su cabeza, una misma señal, una misma marca, y la marca está en hacerle sentir placer a las personas y a los seres que son, en este caso a las personas o a los demonios,
y a las personas que viven en su país o que están en el lugar donde el imperio de moda está en el momento reinando. Y es así que pasó en Roma. Para entretener a los romanos, la Roma antigua, que es la Roma actual, se aprendió y dio la oportunidad de utilizar el sistema de entretenimiento que es viendo matar y asesinar a otros, sea animales, sea hombres, y eso continúa. Después se inventaron el fútbol para mantener el entretenimiento, se inventaron las corridas de toros para mantener el entretenimiento, se inventaron los carros gigantes, se inventaron las peleas callejeras y todo tipo de entretenimiento que la bestia utiliza para entretener mientras que ellos mantienen el poder ocultamente y secretamente. Entonces vamos a ubicarlo. Póngale mucha constancia a este interesante video acerca de cómo nacen los imperios manejados por la bestia, que es la misma capa sionista que ha manejado y dominado el mundo. Un pequeño incendio se convierte en un infierno de una semana que reduce a la mayor parte de Roma a cenizas, dejando a miles sin hogar y deambulando por las calles. El incendio del 64 es uno de los incendios más devastadores que Roma haya tenido. Y se sabe que de 14 de las regiones de Roma, al menos 10 fueron afectadas, algunas completamente destruidas. Debe haber sido una cantidad enorme de personas que murieron bajo el pánico, por el humo o por el fuego en sí. El primero en la lista de sospechosos de causar el incendio es el propio emperador. Nerón presuntamente fue visto tocando su lira sobre la cima de una torre cercana mientras el fuego ardía. Sus actos después del incendio fueron igualmente incriminantes. Nerón confiscó un tercio de la ciudad calcinada como propiedad personal suya y se dispuso a construir el monumento más extravagante de autoindulgencia del imperio, un complejo palaciego sobre unas 80 hectáreas del centro de Roma. Fue en medio de sus más profundos delirios que Nerón comenzó a construir el más ostentoso palacio de placer en el imperio, sobre terreno público y con dinero del pueblo. La Casa Dorada de Nerón fue construida con la agonía y el sudor de la mano de obra forzada. En la antigua Roma, la esclavitud era una práctica común y aceptable. 1 de cada 3 personas que vivía en la ciudad era esclava. Y al construir el Domus Aurea, Nerón está demostrando que no es como los emperadores buenos, generoso con sus recursos personales. Y creo que esta es una de las razones que lo lleva a su caída. Su comportamiento era tan irracional, en función de lo que los senadores y el pueblo de Roma esperaban de un emperador, que creo que al final le costó la vida. Año 69 después de Cristo, el emperador Nerón yace sin vida, muerto por sus propias manos. Por primera vez desde la muerte de Julio César, Roma carece de un heredero al trono. Un deseo de poder se apodera de los generales líderes del imperio, quienes ordenan a sus ejércitos combatir entre sí en una batalla sangrienta por el poder. Como ganador resultó Vespasiano, un general sencillo que iba al grano y que había comandado las legiones de Roma en el volátil puesto judío de Judea. Él no es de sangre real. Empezaría por drenar el lago que Nerón había construido para su palacio. Sobre ese sitio se levantaría la maravilla de ingeniería más famosa de Roma. Un lugar donde todo el caos en que estaba sumado la ciudad podía ser canalizado. Sería llamado el Anfiteatro Flaviano, aunque nosotros lo conocemos como el Coliseo. Así que la declaración de Vespasiano fue: estoy tomando un espacio que era solo para el uso privado de un emperador malo, y ahora estoy transformando esa área en un espacio público que será usado para el disfrute de todo el pueblo de Roma. Esa fue una audaz pieza de propaganda.
Los gladiadores habían estado derramando sangre durante siglos en nombre del entretenimiento. Pero el pueblo de Roma quería espectáculos más audaces y grandes. El Coliseo les daría a los gladiadores un permanente y moderno campo de muerte. Y los juegos tomarían un nivel de mortandad nunca antes visto en la historia del imperio. Este era el gran estadio, el Superdomo. El entretenimiento venía a ti. Todo, desde animales de los rincones más recónditos del mundo, hasta cautivos de tierras lejanas, podía ser llevado a tu localidad, a tu asiento favorito y justo en el centro de la ciudad. La construcción del Coliseo comenzó en el año 72 después de Cristo. Fue financiado mediante la venta de reliquias preciosas tomadas de un templo judío durante el saqueo de Jerusalén por parte de Vespasiano. 12.000 cautivos judíos fueron traídos de esa campaña para construir el anfiteatro. Deben haber trabajado arduamente bajo condiciones muy adversas y hasta el final. Vaciaron más de 6.000 toneladas de concreto y transportaron enormes bloques de mármol travertino al sitio desde una cantera a 32 kilómetros. A medida que el edificio progresaba hacia arriba, usaban menos material costoso, resistente y pesado, y más ingredientes económicos que eran más livianos en peso. Los romanos tenían sofisticadas grúas de madera y dispositivos para izar los bloques, y lograban hacerlo con facilidad desde la tierra hasta las grandes alturas. En solo 8 años, la imponente estructura se elevó a 48 metros, empequeñeciendo todo a su alrededor. Es la estructura antigua romana más alta que se haya construido. Es el anfiteatro de la capital. ¿Qué era Roma entonces? Roma era una ciudad más rica y grande que cualquier otra ciudad. Así que eso llegó a representar el poder, la ingeniería y la riqueza de la antigua Roma. Los anfiteatros romanos eran construidos mediante un asombroso y sencillo armazón, incorporando 2 teatros griegos espalda con espalda para formar un teatro de 360 grados. El Coliseo impuso un estándar nuevo para el diseño de anfiteatros romanos. Contenía una intrincada red de corredores y escaleras que permitía entrar y salir a 70.000 romanos en tiempo récord. Como en los estadios de hoy en día, quien quiera que entrara en el Coliseo tenía un boleto que correspondía al número encima de uno de los portones de entrada. El complejo fue diseñado no solo para controlar a la muchedumbre, sino para que estuviera cómoda. Tenía 110 fuentes para beber y 2 salas de baño, suficientemente grandes para dar cabida a un lleno total. El Coliseo tenía hasta un techo retráctil. En días calurosos, un toldo llamado velario era alargado sobre la grada superior para proveer a los espectadores de sombra contra el sol. Era operado por marineros de la Armada Romana que estaban apostados alrededor de la parte superior de la arcada del Coliseo. Para el año 80 después de Cristo, el Coliseo estaba listo, pero Vespasiano no vivió para ver la gran inauguración de su más grandioso monumento. Había muerto de causas naturales el año anterior. Así que su hijo y sucesor, Tito, dirigió la ceremonia inaugural. Durante 100 días consecutivos, los romanos se volcaban al Coliseo para ver inimaginables tipos de mortandad. 5.000 animales eran masacrados en un solo día. Miles de gladiadores y prisioneros eran dejados como cadáveres. Fuera de la arena, una matanza a esta escala solo ocurría en una guerra. Pero adentro era entretenimiento puro. Pasaban el día entero allí. En la mañana veían a hombres morir o ser devorados por animales. Y cerca del mediodía veían las ejecuciones de prisioneros. Luego, finalmente por las tardes, el evento principal, algo como el programa más visto en televisión, lo mejor para el final. Se trata de los gladiadores, el combate hombre a hombre.
El combate de gladiadores atraía mucho público al Coliseo, pero no siempre era el evento principal. Aunque el espectáculo verdadero ocurría aquí arriba en la arena, la columna vertebral, el centro nervioso, el sistema de apoyo de la arena estaba allá abajo en el hipogeo. Había leones, jaulas para animales salvajes que eran provocados, gladiadores, afilando sus espadas, preparándose para la muerte, y criminales condenados en jaulas. Al comenzar los juegos, una puerta trampa en el piso de la arena se abrirá y mediante un sistema de poleas, un elevador izará a otro león o pantera sobre la arena. Cuando la puerta trampa se abre, el sol nos baña. Oímos los gritos de la multitud disfrutando de los juegos y entonces la puerta trampa se cerrará de nuevo, dejándonos contemplando nuestro propio futuro entre gritos, lamentaciones y hedor de sangre, bestias y hombres. Los juegos en el Coliseo eran el máximo espectáculo romano. Y todo aquel que ingresaba quedaba maravillado por la proeza de ingeniería de la civilización más avanzada del mundo. Durante los 3 siglos siguientes, el imperio que tanto brilló una vez, lentamente se apagó. Las teorías sobre por qué abundan. Pero las estructuras imponentes que dejaron atrás no solo son evidencias del poder de una civilización, sino del potencial ilimitado de la humanidad. Bueno, si miraron el Coliseo romano y el poder de un imperio se da es por el entretenimiento. O sea que el entretenimiento no es un invento nuevo, es un invento romano. Y miren ahora a qué se le llama anfiteatro ahorita. A donde llevan los muertos se le llama anfiteatro. Y así le pusieron los romanos a ese lugar. Primero se llamaba era anfiteatro, porque era un sitio donde mataban y mataban. Si alcanzaron a oír, en un día mataban 5.000 animales, una cosa impresionante, más todos los que morían en el entretenimiento romano. Esa es Roma, pero Roma nunca se acabó. Roma solo se disfrazó para convertirse en una maquinaria peor que el propio Imperio Romano, ahora llamado Iglesia Vaticana o Vaticano. Ese es el Roma, esa es la Roma actual, y no ha cambiado. Después le cambiaron el nombre satánicamente y entonces a los coliseos le pusieron estadios, pero los estadios tienen la misma, si se dieron cuenta ahí en el video, las mismas boletas que venden en un estadio vendían en ese entonces en el Coliseo Romano, y el Coliseo Romano fue hecho como hoy es hecho los estadios, o sea que todo el entretenimiento del mundo nació en Roma, toda la maldad que hoy maneja el mundo para entretener y mantener a la gente ocupada en este tipo de entretenimientos de muerte es producto de Roma. La Roma sionista del pasado, la Roma sionista de la actualidad, que es la bestia armagedónica, el Armagedón. Entonces ahorita sí vamos con lo que continúa. Vamos entonces para que sus mercedes entiendan en realidad qué fue lo que sucedió con el avión que se desapareció por allá en Malasia, salió de Malasia y lamentablemente, o en una forma más bien satánica de la bestia, desapareció, y de ahí se conjeturaron muchas teorías, pero entonces vamos a ver qué dijo el Elohim Cúmido al respecto de ese avión, qué fue lo que le pasó, dónde está. Dice así, claridad de la desaparición del avión de Malasia. Dice el venerable dragón Cajalael, que es el que hace la pregunta, dice así. En este concierto mi persona desea hacer la pregunta en simbre de los jóvenes que se encuentran presentes, quienes desean saber lo siguiente. Es conocido por muchas personas que existen puertas dimensionales por las cuales algunas aeronaves o barcos o personas han logrado atravesar y desaparecer de la tercera dimensión
y en ocasiones algunos pocos han logrado regresar y cuentan algunas experiencias vividas en ese lugar. La pregunta actual es si vuestra merced nos puede aclarar si lo sucedido con el avión de Malasia puede estar relacionado con algún caso similar de un cambio dimensional o si esta desaparición puede tener que ver con los Illuminati. Esta pregunta surge de varios de los presentes quienes están inquietos. En este mocierto estamos 30 seres presentes hasta ahí. Miren lo que contestó el Elohim Cúmido al respecto. Dice el sabio del Tíbet, el Elohim Cúmido. Reverendo Maestro Cajalael, respecto a la inquietud que tienen algunos de los seres presentes y ante quienes puedan oír estas palabras en la redondez de la esfera, referente al caso del avión que desapareció hace ya más de una semana. Sí, de pronto este avión desapareció de alguna manera u otra atravesando algún portal dimensional. Mi contestacel tiene algunas limitaceles. Quienes hemos venido a esta esfera a traer un mensaje de Dios, debemos tomar con mucho cuidado casos como estos y evitar decir lo que vemos, lo que oímos y lo que sentimos. Esto debido a una sencilla lógica. Evitar ser acusados de implicación en dicha desaparición. Pero sobre este caso voy a darle algunos datos y vuestra merced y los presentes sacarán sus conclusiones. Existen en la actualidad tecnologías secretas manejadas por algunos gobiernos de la Tierra que están siendo utilizadas desde hace ya varias décadas y no se permite la revelación de dichas tecnologías. ¿Por qué? Quienes las poseen son los mismos que mantienen sometida a la humanidad a una esclavitud y ceguedad terriblemente espantosa. Le digo, referente al avión de Malasia, hay una conspiración y el mismo gobierno de Estados Unidos se ha encargado de ocultar las pruebas que ya poseen respecto al paradero de este avión con las más de 200 personas que iban a bordo. Hace ya algunas décadas que existen tecnologías capaces de teletransportar, incluso barcos en cuestión de instantes, de un lugar a otro a grandes distancias. El científico que reveló esta tecnología se llamó Nikola Tesla. Él logró demostrar que su tecnología era verídica y esta fue una de las causas por la cual lo asesinaron robándole sus inventos, ya que las intenciones de él eran buenas y él deseaba teletransportar aliciertos que en algunos lugares de la esfera se pierden de la abundancia que hay, mientras que en otros lugares mueren seres humanos de hambre. Obviamente, quienes patrocinaban sus expericiertos no tenían bondad en sus corazones y preferían ocultar esta tecnología para usarla, no para bien, sino para el mal, o sea, para causar daño a la humanidad. Este avión pudiese haber sido afectado por este tipo de tecnologías secretas, debido a intereses oscuros. Y les doy un dato. Curiosamente, 4 días después de la desaparición del avión de Malasia, uno de los más ricos del planeta, llamado Jacobo Rothschild, hereda el 100% de una patente de semiconductores, ya que los 4 socios titulares de esta patente desaparecieron en el avión de Malasia. Estos socios eran chinos y tras su desaparición este individuo resultó favorecido. Con este dato podemos tener nociones de lo que pasó con este avión y sus ocupantes. Dentro de pocos días ya se dará a conocer una versión oficial y obviamente los realmente culpables serán sacados en limpio. Tras la desaparición de este avión, está una prueba más del nivel al que llegan los poderosos de la tierra. Tras sus intenciones de seguir teniendo a la humanidad esclava, sin que las tecnologías que pudiesen darle a los moradores de la tierra una vida más llevadera puedan ser reveladas.
Con esta desaparición se está logrando ocultar una gran revelación tecnológica y siempre la verdad surgirá. Pronto conocerán sus mercedes qué era lo que se ocultaba en este vuelo o qué seres humanos de buenas intenciones volaban ahí. Y así esta humanidad sigue su rumbo decadente y la esclavitud pretende acentuarse más sobre los moradores de la tierra. Pronto, dentro de muy pocos días u horas, va a salir la versión oficial de lo que supuestamente sucedió con este vuelo. Pero obviamente nada de lo que digan es verdad, pues la verdad es la primera víctima. Tras un accidente como este, después que salga la versión oficial, si desean preguntarme nuevamente, les puedo ahí sí contestar qué fue lo que realmente sucedió. Pues ya las investigaciones severas han cesado y revelar la verdad en dicho caso sería menos peligroso que hacerlo en este mosierto y sobre todo mi ser que se encuentra por estos lugares de la esfera. Hasta aquí mi contesta C, la contesta del venerable Elohim Kumido al respecto de la desaparición de ese avión. Ahora para darle más claridad a estas palabras vamos a ver un video que sale por una página de una de las páginas muy buenas que sus mercedes pueden visitar, que se llama Mundo Desconocido. Entonces el autor de esta página sacó el siguiente video para que sus mercedes vislumbren qué fue realmente lo que pasó con el avión de Malasia y les damos unas claridades al respecto de lo que nuestro Elohim Kumido dijo al respecto del avión. Ahí les va. Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Hoy quiero mostraros lo que quizás, que no presumiblemente será el último vídeo sobre el misterio del avión MH370. Tenemos ya muchos más datos de lo que realmente allí pudo ocurrir. Conocemos la versión oficial, la ruta oficial que este avión tenía era esta. Concretamente salía desde Kuala Lumpur y llegaría a Beijing, a Pekín, en una ruta que debería ser, o era una ruta bastante frecuente para aquellos pilotos que navegaban con ella. Como sabéis, y os lo diré, el satélite Inmarsat detectó que el avión había tenido una ruta alternativa, aparentemente es esta. Es una ruta mostrada por lo que os vamos a explicar ahora, con la cual a los familiares que viajaban en el avión, de las personas que viajaban en el avión, se han comunicado que han muerto todos, sencillamente por una teoría que nos parece absolutamente absurda, y os la vamos a explicar. Al parecer el satélite Inmarsat, vamos a quitar la ruta oficial para que lo veáis concretamente, efectivamente empieza a recibir sobre esta zona una especie de blip. Un blip, un pequeño dot, o un pequeño punto, con el cual parece ser que indica la posible existencia de la aeronave situada aquí. Se produce o se genera un efecto Doppler. Este efecto Doppler parece ser que continúa hasta este punto, este último punto de aquí, que podéis ver aquí, en este punto de aquí, y cuando llega al final, ese efecto Doppler desaparece, y es por ello por lo cual los científicos, o aquellos operarios, o aquellos ingenieros que están detrás del satélite Inmarsat, alegan que el avión ha caído en esa zona, y por supuesto, en mitad del Océano Índico, pues podemos pensar que todos han muerto. Y esa es la versión oficial que Pekín ha entregado a los familiares y por supuesto al resto de tripulantes. Lo cierto es que, si lo recordáis, nosotros redactamos un vídeo en el cual mostrábamos una ruta alternativa, con la que pensábamos que efectivamente había seguido el protocolo de ir hasta el punto Igari, punto que llega a la 1:21 el avión. Posteriormente llega al punto Gibal, el waypoint, el punto Bumpy, el punto 2. Después se habla de la llegada al punto Gibal, del cual hay referencia y datos, para posteriormente ingresar en el punto Y, donde concretamente a las 2:15 el avión desaparece literalmente. Aquí ya no sabemos absolutamente nada. Nosotros propusimos una ruta alternativa que inicialmente nos parecía correcta, la ruta con la cual se llegaba hasta concretamente Afganistán,
eludiendo los radares de la India y de China y llegando a una zona cuyo nombre es Faizabad. Hasta aquí todo bien. Lo cierto es que informaciones posteriores nos han hecho rechazar esta teoría. Pensamos que esta teoría no es correcta. La ruta que propusimos no es la más adecuada. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque aparece un tercer factor y es una misteriosa base situada en el Océano Índico. Esa misteriosa base, cuyo nombre es la isla donde está ubicada, es la base de Diego García, o la isla de Diego García, está ubicada concretamente en esta zona. Aquí veis la ruta, al parecer, propuesta, y esa es la isla en la que supuestamente deberían estar. ¿Por qué? Bueno, pues aparentemente las rutas alternativas de las que hemos hablado, tanto la nuestra, así como la del satélite Inmarsat, así como pues la que habéis visto como oficial, se han descartado. Y consideramos que esta es totalmente plausible. La isla de Diego García tiene una importante base militar, aérea, en la cual, por supuesto, tiene un aeropuerto, y dentro de ese aeropuerto es capaz de aterrizar aviones del tipo B-52, que son, incluso necesitan una pista mucho más larga que el propio Boeing 777, clase 200, que fue secuestrado o desapareció, o no sabemos exactamente cómo pudo llegar ahí. Lo cierto es que hay bastantes teorías que indican que posiblemente esté o se encuentre en esta base. Esta base corresponde a una pequeña isla. Les vamos a dar un dato para que veáis los kilómetros que tiene. Esta isla tiene ni más ni menos que 21 kilómetros. Es una isla muy pequeñita, incluso desde el punto más alejado, si hacemos un cálculo, vemos que esta isla puede llegar a tener de lado a lado como más 22-23 kilómetros aproximadamente. Es una isla muy pequeña, no tiene elevaciones, por supuesto, y en esta especie de atolón en el que se encuentra, bueno, pues al parecer es donde aterrizó, concretamente en el aeropuerto que aquí podéis ver. Bien, vamos a centrarnos en datos adicionales que nos hacen pensar que las cosas se han sucedido de esta manera, porque hay bastantes misterios. Como sabéis, y ya os he dicho desde un primer momento, nosotros no nos creemos que un simple blip que genera un efecto Doppler sea capaz de indicar, o sea, suficientemente vinculante como para decir a los familiares que sus parientes han muerto con el avión estrellándose en esta zona. No. Nosotros creemos más en la ruta que se decide llegar hasta, o que con la que se consigue llegar hasta la isla de Diego García. Y vamos a explicar por qué. Aparentemente, y según fuentes oficiales, la llegada al punto Igari, con la llegada al punto Igari, el avión tenía suficiente capacidad de combustible como para recorrer 3.000 millas. Lo cierto es que después del punto Igari, si hacemos un cálculo y vamos a la isla de Diego García, vemos que desde el punto Igari podemos ver que la distancia, vamos a verlo aquí, vamos a intentar ver la distancia de manera correcta para que podáis apreciar el punto o la idea que os proponemos. Una idea que, por supuesto, no nace de nosotros, una idea que sencillamente nace de una serie de explicaciones de gente que conoce más exhaustivamente la zona. Bien, pues al parecer el punto de partida que sería desde el punto Igari hasta el punto siguiente, Bampi, para pasar por siguiente el punto Gibal, después al punto Igres y posteriormente al punto donde se indicaba en el territorio británico del Océano Índico que estaba la isla de Diego García, nos da un total de 4.626 kilómetros, que pasado a millas nos permite apreciar que la distancia recorrida por el avión fueron 2.874 millas. En realidad, la cantidad correcta fueron 2.850 millas, que corresponde a la distancia posible del avión, que se afirmaba que desde el punto Igari podía haber recorrido 3.000 millas perfectamente con el combustible que llevaba a bordo. Con lo cual vemos que la posibilidad de que haya ido ahí es bastante plausible. Hay datos adicionales. Al parecer, los investigadores están llamando o están efectuando una serie de investigaciones examinando una llamada telefónica misteriosa que hizo el capitán Zahaire Ahmad Shah. El piloto, que desapareció en el vuelo MH370, pocas horas antes del despegue, recibió una llamada de un número falso. Un número falso desde el cual se realizó esta llamada telefónica fue comprado bajo el robo utilizando una identidad falsa de una mujer. Las autoridades malayas afirmaron
concretamente que la conversación telefónica entre Shah y la persona no identificada se prolongó durante concretamente unos minutos, concretamente 2 minutos, y fue una de las últimas conversaciones que tuvo el capitán Shah. Las autoridades parece ser que están dando mucho peso a esta llamada y están intentando por todos los medios localizar la tarjeta SIM desde la cual se efectuó esa llamada e intentar descubrir qué es lo que se dijo en aquella llamada. Otro dato que nos parece muy extraño es que la base de Diego García fue cerrada al tráfico aéreo ni más ni menos que 72 horas después de que se perdiese el avión MH370. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se fue cerrada durante 72 horas? Quizás por motivos de seguridad o quizás porque el avión pretendía aterrizar ahí. No lo sabemos. Lo cierto es que el tráfico aéreo se anuló y se canceló. Y otro dato importante, Estados Unidos no ha liberado la información sobre los radares de la mencionada base. No sabemos qué vuelos existieron en aquella zona durante el punto en el cual se sucedieron los eventos de la desaparición del avión MH370. Bien, hay cosas más extrañas. Incluso he tenido ocasión de ver una serie de declaraciones efectuadas por un norteamericano que habla con el pseudo de Leaks Pilot, que ha afirmado que conoce la isla de Diego García, que ha estado allí, asegura que es un lugar poco propicio para esconder un avión, dice que en la isla, bueno, pues prácticamente está llena de marineros, contratistas y británicos trabajando en la zona, y asegura que la isla es tan pequeña que no se puede ocultar nada, incluso por lo menos un gran avión civil. Eso es lo que afirma este hombre. La verdad es que incluso he tenido la oportunidad de leer algunas teorías que dicen que el avión aterrizó allí y posteriormente fue camuflado con algún tipo de revestimiento para evitar ser identificado como un avión civil. Lo que sí que os puedo asegurar es que bueno, pues el piloto tenía en los simuladores de vuelo casero en los cuales bueno, pues con él disfrutaba en su tiempo libre, tenía 4 puntos concretamente y él los tenía programados como que fuese una ruta que hiciera dentro de su simulador casero de manera bastante habitual. Y uno de esos 4 puntos, curiosamente, es la base de la isla de Diego García. Como veis, otro punto más que parece que nos indica y todo nos lleva a la base de Diego García. Y hay otra cosa también interesante. Deciros que, bueno, pues aparentemente en esta base, en la base de Diego García, existen importantes hangares donde se puede meter un avión de este tamaño, ya que hay hangares para cubrir incluso aviones del tamaño de los B-52, tamaño superior al avión que se ha perdido. Adicionalmente, recordemos que ese avión llevaba pues una serie de científicos e importantes datos de patentes que se perdieron y posteriormente pasaron a formar parte de manos de la familia Rothschild. Todos conocemos, de la familia Rockefeller. Todos conocemos la familia Rockefeller, artífices del nuevo orden mundial y, por supuesto, organizadores del Club Bilderberg, donde se supone o se presupone que se está organizando los pasos a seguir en la política internacional a nivel mundial. Digamos que esa patente tendría importantes beneficios para esta familia. Sabemos que básicamente se trataba sobre un chip. Había un chip importantísimo, el KL03, un chip desarrollado, y desconocemos el calado, la importancia y el funcionamiento final o el objetivo final de este chip, que posiblemente fuese muy variado. Bien, la pregunta es ¿por qué, entre otras cuestiones que nos surgen, este avión, cuando tuvo comunicaciones con la torre de control durante el periplo en el cual no había desaparecido, única y exclusivamente era el copiloto quien se comunicaba con la torre de control? Algo bastante extraño, porque habitualmente lo debía hacer el piloto. Y otra cosa también importante que nos parece interesante es que los familiares de las personas desaparecidas afirman desgarradoramente que están siendo mentiras por el gobierno chino. Dicen que China les está mintiendo, que no les está contando la verdad. Ya a nosotros, a esta distancia, nos huele todo o nos ha dado un tufillo bastante extraño. Imaginamos que los familiares que están bastante más cerca de la situación y tienen noticias más frescas, cuando hayan hecho esta afirmación de que les están mintiendo, tendrán motivos de mayor peso del que podamos imaginar para hacer tal afirmación. Desconocemos por qué. Pero lo cierto es que los familiares están clamando, incluso manifestándose, diciendo que les están mintiendo,
que la teoría que les han mostrado del famoso satélite Inmarsat, que supuestamente se ha caído cerca de las costas de... Bueno, lo que pasa es que ya sacaron la versión oficial de lo que le pasó al avión y dicen el satélite que estaba mostrando el video, que el avión inexplicablemente tomó una dirección hacia el sur de Australia y se explotó en esta zona, casi frente a las costas de Australia. Obviamente nadie se cree esa historia. Y lo que sucede es que cuando secuestraron el avión, los familiares llamaban a los celulares y todos los celulares del avión timbraban, pero nadie les contestaba. Entonces, de ahí fue que salió la idea de que de pronto se había perdido en el Triángulo del Diablo, como le llaman allá en el Triángulo del Dragón, que es por el mar de Japón, más arriba, por donde tenía que pasar el avión. Pero ninguna de las versiones son lógicas para indicar dónde desapareció ese avión. La bestia, quién sabe qué se va a inventar acerca de lo que sucedió con el avión. Habían casi un poco más de 230 pasajeros que iban en ese vuelo y, como explicó el Elohim Cúmido, la patente no era de la familia Rockefeller, sino era de la familia Rothschild, como lo indicó el Elohim Cúmido. Jacobo Rothschild quedó dueño de la patente después de que se desaparecieron los 4 socios que iban en ese avión. Y es una patente muy importante. Y ahorita la familia de Rothschild quedó dueña de la patente. Y aparte de eso iban otras personas que le interesaban a los gobiernos de Estados Unidos y a los gobiernos de Occidente y que por eso la secuestraron. Es una forma de presionar al gobierno al gobierno de la China, porque iban personas de la China, iban empresarios de otros países en ese avión y preciso ese fue el avión que desaparecieron. Ya sus mercedes vayan hilando hasta dónde llega la bestia, que lo más impresionante es de toda la historia, como dice el Elohim Cúmido, lo más impresionante es que ni siquiera 25 países de la Tierra, con toda la tecnología de satélites que hay, se dio cuenta en qué momento el avión se desapareció. Y ahí sí, entonces cala las palabras del Elohim Cúmido de que el avión lo desaparecieron utilizando tecnología para teletransportarlo o utilizando una tecnología de desaparición de radar para que nadie lo viera, porque es imposible que un avión no pueda ser visto por los satélites de los gobiernos de la Tierra. Estados Unidos tiene solo en satélites espías más de 300 satélites espías y es imposible que gobiernos como el gobierno de la China o los demás gobiernos no pudiesen ver un avión tan gigante y verlo desaparecer. Bueno, continúan mirando para que entiendan lo que pasó con este vuelo desaparecido. De Australia y, curiosamente, muy próximo a la Antártida. Además es que nos parece absurdo que si el avión es secuestrado o el piloto decide tomar esta ruta, ¿qué demonios? ¿A dónde quería llegar? ¿Quería llegar al Polo Sur? ¿Por qué? No hay ningún sitio en este punto en el cual pudiese existir una referencia lo suficientemente aceptable como para que alguien decidiese tomar esta ruta. Bueno, pues los familiares se han negado categóricamente a aceptar esta versión y, por supuesto, están dispuestos a demandar al gobierno chino y todas aquellas autoridades que afirmen que efectivamente sus familiares han muerto. La teoría de la isla de Diego García cada día cobra más y más peso. Tal vez tiempo veamos que aparecen nuevos datos reveladores, testimonios, pruebas de algún tipo que afirmen o confirmen o incluso apuntalen la posibilidad de que el avión haya caído en manos de esta base militar, que por cierto es una base militar muy extraña, ya que perteneció a los británicos o pertenece a los británicos y está arrendada a los norteamericanos, quienes trabajan desde ese punto, y imaginamos que para un montón de acciones de control de lo que se puede denominar el Pacífico Sur. El Pacífico Sur no, el Índico Sur. Todo un misterio, aquí está. Podemos afirmar o pensamos que si aquellos que han secuestrado el avión o aquellos que han llevado el avión a otro punto son astutos, al final empezaremos a encontrar restos del avión por esta zona o por las costas de Australia, restos de un avión, y que alguien de manera oficial diga que efectivamente los restos de ese avión corresponden al MH370.
No lo sabemos, pero con esas declaraciones ya finiquitarían el caso, acallarían a los familiares, pero desde luego nosotros pensamos que fabricar esa coartada es bastante fácil, teniendo en cuenta que se puede coger el avión nuevamente, llevarle hasta este punto y lanzarle directamente sobre el océano. O sencillamente coger ciertas piezas de este avión y lanzarlas sobre la zona de las costas de Australia, incluido alguno de los pasajeros que de manera molesta haya sido eliminado, aunque todo esto es una teoría que desde luego nosotros no queremos llegar tan lejos dentro de nuestras especulaciones, porque las siguientes preguntas serían: ¿qué ha sido con el pasaje? ¿Qué ha ocurrido con los pilotos? ¿Qué ha ocurrido con la tripulación? ¿Qué ha ocurrido con esos científicos? ¿Qué ha pasado con todos ellos? No queremos entrar ahí. Nos recuerda bastante en algunos puntos al caso del Kursk, el submarino ruso que se perdió en las costas de lo que pudiéramos denominar en la parte cerca de Finlandia. Cerca de Finlandia se perdió hace bastante tiempo un submarino nuclear ruso, en el cual la versión oficial que se mostró nada tenía que ver con los hechos o los acontecimientos que realmente ocurrieron, en los cuales estaban implicados 2 submarinos norteamericanos que por supuesto hundieron al Kursk. O nos recuerda bastante al atentado del 9/11, el atentado de las Torres Gemelas, el atentado del Pentágono, en el cual los aviones parece ser que desaparecen de manera extraña, algunos de ellos, y vuelven a reaparecer dentro del radar de manera misteriosa sin dar una explicación lo suficientemente coherente. No lo sabemos, el misterio está servido y pensamos que no van a ser los últimos datos que vamos a tener sobre el misterio del MH370. Al final nos queda el lejano recuerdo de aquellas personas que se perdieron y de las cuales nunca más se volverá a saber. Al final quedará el dolor de aquellos familiares que... Bueno, vamos a devolverlo un tantico. Bueno, lo que sucede es que el maestro Da Vinci hace una indicación de que en la figura del mar aparece la figura de Satán dibujado. Ahora un poquito él me estaba mostrando donde aparecía la flecha, aparecía la nariz y luego más arriba le aparecía el ojo, que es la zona donde estaban dando la indicación. Es algo característico del venerable maestro Da Vinci, que de pronto él mira más de lo que uno aparentemente le pone cuidado a un video, y él sí está pendiente de este tipo de detalles. Y dentro del video, entonces el maestro Da Vinci estaba mostrándonos por este lado, por el lado donde se veía la flechita. Claro que ahorita se ve más chica la imagen más amplia da más la figura que el maestro Da Vinci nos estaba indicando al respecto de la figura de Satán en ese lugar. Lo que vamos a hacer es tratar de ubicar el programa con el cual uno puede viajar por medio del mapa del mundo para poderlo ubicar claramente, y en sumo cierto entonces le estaremos mostrando a sus mercedes la figura que el maestro Da Vinci quiere que sus mercedes vean. Ahora se hizo un poco chica la imagen, por ende no lo podemos mostrar, pero sí cuando está un poco la imagen más grande. Más. Estamos mirando a ver qué posibilidades hay de buscar la imagen precisa. Sí, no se ve completa la figura, pero sí más o más el maestro Da Vinci nos dará la figura. Hubo una figura en la que sí se le veía bien la nariz, como decía el maestro Da Vinci, se veía bien la imagen. Ya la traeremos para que sus mercedes la puedan ver. Estaban hablando de algo que sucedió y vamos entonces, venerables seres, algún dato que dieron al final acerca del Kursk, un submarino nuclear que sucedió en Rusia
Y hay una historia al respecto de eso, por eso decía el venerable Elohim Cómido al respecto del presidente de Rusia, que era un hombre guiado por Dios. Cuando sucedió el evento nuclear del submarino Kursk, que supuestamente uno de los lanzaderos del torpedo, de un lanzadero de uno de los torpedos del Kursk, se trabó y supuestamente se recalentó y se explotó ese submarino, y habían 120 soldados, o bueno, marines de Rusia que murieron en ese lugar. Eso fue lo que se dijo en el mundo. Y resulta que Putin sabía, y todos los servicios secretos del mundo sabían, que 2 submarinos estadounidenses de clase Ohio estaban allá en el mar Báltico y fueron los que explotaron ese submarino. Y Rusia, para no prender una guerra nuclear, el presidente de Rusia le tocó quedarse callado. Él no dijo que eso había pasado y mundialmente nadie supo que ese submarino no se hundió por un problema mecánico del submarino, sino que 2 submarinos estadounidenses le habían mandado misiles y lo habían explotado. Y él, para no iniciar una tercera guerra mundial, le tocó quedarse callado. El presidente de Rusia se quedó callado y no dijo nada. Y aún, si sus mercedes revisan por internet, va a aparecer que la destrucción del Kursk, o sea, de ese submarino soviético, fue una avería que tenía el casco del submarino, o alguna de las versiones que dieron oficiales, pero que en realidad lo que sucedió fue que los estadounidenses querían prender una guerra nuclear y los rusos les tocó quedarse callados y maquillarlo, ese suceso, para que no se prendiera una guerra nuclear. Todo esto, venerables seres, todo esto que está sucediendo, todo es un paso que se está dando hacia el nuevo orden o hacia el nuevo desorden mundial. El objetivo es eso. Como sea, la bestia, según palabras de Fulford el Cabal, está empeñado y empecinado en empezar el nuevo desorden mundial. Y sus mercedes, les voy a dejar este último video, también me lo facilitó el venerable Linifes, ya lo habíamos mirado en alguna ocasión, pero sé que sus mercedes no han visto este video. Y este video queremos dejarles a sus mercedes cuál es el objetivo del Armagedón ahorita, en este momento, qué es lo que ellos buscan con disfrazar, maquillar, con hacer y deshacer, con moverse secretamente sin que nosotros nos demos cuenta. Al fin de cuentas, como mostramos en el principio del video, cada imperio tiene su forma de entretenimiento. Ahorita tienen el entretenimiento, los realities, el fútbol y la cantidad de deportes que el maestro le decía de tontos que se han inventado para entretener la gente, mientras que ellos roban y saquean el mundo. Entonces vamos a que sus mercedes como que le den un poquito de visión a esto que quiere la bestia en la tierra y cuál es el objetivo de estos monstruos, y para que sus mercedes, por favor, tomen conciencia de cómo es que debemos de ayudar a la esfera y a los habitantes de este mundo a que se despierten de ese sueño. Aquí está la base de eso, de lo que quiere el Armagedón. Póngale mucha constancia a este interesantísimo video. En este vídeo, os ofrecemos una teoría acerca del papel que el Papa Francisco I puede tener en el establecimiento de un nuevo orden mundial. Creemos que su elección como Papa está íntimamente relacionada con un evento clave que va a suceder en los próximos tiempos. Y este evento clave es un colapso económico mundial. ¿En qué nos basamos para hacer tal afirmación? 1. Indicios económicos. Existen indicios claros en los últimos meses que apuntan la inminencia de un colapso económico masivo, mucho más grave que el que se produjo en 2008. ¿Cuáles son estos indicios? Aumento de las reservas de oro. Se está produciendo una masiva compra de oro por parte de todos los grandes países a través de sus bancos centrales. Estas reservas de oro podrían ser claves para hacer frente a un posible colapso económico. B. Guerra de divisas. Creciente guerra de divisas en todo el mundo, especialmente agravada con la devaluación del yen. Este proceso puede derivar en acusada inestabilidad económica. C. Picos históricos en la bolsa. El índice Dow Jones alcanza sus máximas cotas en muchos años.
Sin embargo, muchos grandes inversionistas con información privilegiada venden masivamente sus activos, mientras los pequeños inversionistas invierten sus capitales en bolsa. Esto acostumbra a suceder antes del estallido de las grandes burbujas económicas. D. Política militar norteamericana. Estados Unidos renuncia, por falta de dinero, a gran parte de sus estrategias militares globales, planeadas durante décadas. Concretamente, Estados Unidos paraliza la construcción del escudo antimisiles en Europa. Además, retira sus tropas de Irak y Afganistán, y parte de sus portaaviones en el Golfo Pérsico, también por falta de presupuesto. Sin embargo, el gobierno norteamericano, a través del DHS, el Departamento de Seguridad Nacional, hace adquisición de grandes cantidades de munición, armas e incluso vehículos blindados, como si se preparara para disturbios masivos en el interior de sus fronteras, y estudia leyes para el control de armas y el uso de drones contra la población económica Europa están cada vez así contento llevan medidas más agresivas y Bueno, vamos a continuar porque hay un poco de fallo de son. Mientras los pequeños inversionistas invierten sus capitales en bolsa. Esto acostumbra a suceder antes del estallido de las grandes burbujas económicas. D. Política militar norteamericana. Estados Unidos renuncia, por falta de dinero, a gran parte de sus estrategias militares globales, planeadas durante décadas. Concretamente, Estados Unidos paraliza la construcción del escudo antimisiles en Europa. Además, retira sus tropas de Irak y Afganistán, y parte de sus portaaviones en el Golfo Pérsico, también por falta de presupuesto. Sin embargo, el gobierno norteamericano, a través del DHS, el Departamento de Seguridad Nacional, hace adquisición de grandes cantidades de munición, armas e incluso vehículos blindados, como si se preparara para disturbios masivos en el interior de sus fronteras, y estudia leyes para el control de armas y el uso de drones contra la población civil. Economía europea. Las tensiones económicas en Europa aumentan cada vez más, así como el descontento de la población, y se aprueban medidas cada vez más agresivas y draconianas. 2. Coincidencias temporales. En tan solo 3 meses, se han elegido nuevos gobiernos en Estados Unidos, Japón y China, las 3 mayores economías del mundo. Destaca el caso de Japón, cuyo nuevo gobierno ha iniciado una agresiva política económica y militarista de cortes. Coincidiendo con este periodo, se han producido elecciones anticipadas en Israel, pieza clave en la política internacional, y en Italia, con resultados inesperados y desestabilizantes para la Unión Europea. Además, es justo en medio de toda esta rápida renovación de las cúpulas políticas internacionales, cuando el Papa Benedicto XVI ofrece su renuncia y se elige al nuevo Papa Francisco I. ¿Os parece casualidad? 3. ¿Qué relación tienen el Papa y el Vaticano con todos estos acontecimientos? Creemos que la actual situación económica ha sido prefabricada y dirigida desde hace años, con el fin de demoler las estructuras económicas y políticas mundiales actuales, y llevarnos a un nuevo orden mundial. Y creemos que el Vaticano participa en estos planes. ¿Cuál es nuestra teoría? Creemos que Bergoglio fue elegido hace más de una década para cumplir una misión muy concreta. Su misión sería aprovechar el estallido de un colapso económico para convertirse en un referente global, en un auténtico líder espiritual que vehiculara el descontento generalizado de la población sumida en la pobreza y la miseria, y abordar así una posible revolución descontrolada que pusiera en peligro la transición hacia el nuevo orden. Tal y como se ha publicado, en el año 2005, durante el anterior cónclave, Bergoglio y Ratzinger eran los máximos candidatos para convertirse en papa, tras la muerte de Juan Pablo II. Pero Bergoglio renunció a la candidatura en favor de Joseph Ratzinger, para que se convirtiera así en el nuevo papa, Benedicto XVI. Pero no fue un acto de generosidad. Fue un pacto calculado. Porque aún no había llegado su momento. La función de Benedicto XVI, un teólogo gris y poco llamativo, no era otra que la de ejercer de papa de transición, preparando el terreno para la llegada de Bergoglio en el instante adecuado, pocos meses antes del estallido del gran colapso.
Pero la única forma de realizar este traspaso de poderes en el momento justo, era a través de la oportuna renuncia de Ratzinger. Y para justificar algo tan excepcional como la renuncia de un papa, se han utilizado los casos de pederastia y el caso Batilix, filtrados desde el propio Vaticano. ¿Acaso es algo nuevo la corrupción política, moral y económica dentro del Vaticano? ¿Son nuevos los casos de pederastia en la Iglesia? ¿Por qué han estallado ahora y nunca antes? Porque ahora es el momento justo. El gran colapso se acerca. Y Bergoglio debe cumplir su misión. En contra de lo que pueda parecer, estos casos de corrupción y pederastia ofrecen una oportunidad única a la Iglesia Católica. La llegada de un papa renovador como Francisco I, limpiando la Iglesia hasta sus cimientos, le permitirá a la Iglesia Católica ofrecer una imagen de regeneración ética y liderazgo mundial. El nuevo Papa se presenta como un protector de los pobres y los necesitados, justo cuando los antiguos poderes políticos y financieros ofrecen su cara más corrupta, abusiva y desalmada. De esta manera, cuando estalle el colapso económico y empiece la demolición definitiva del sistema actual, el Papa Francisco I se convertirá en un faro para las clases populares. Y la Iglesia, modernizada, renovada y aparentemente mucho más caritativa, recuperará su prestigio y poder. Esta es la misión que se le ha encomendado a Francisco I, ser el pastor del rebaño y conducirlo sumisamente al nuevo orden mundial. Y abortar así una posible revolución. No tenemos ninguna duda. Francisco I nos ofrecerá grandes obras. Gestos encomiables y maravillosos que lo convertirán en un héroe para los más necesitados. Pero todo forma parte de un plan, largamente diseñado. Y todos los grandes poderes políticos y económicos, están implicados en él. Depende de vosotros dejaros engañar. Creo que el video es bien claro, ¿no? Al respecto de lo que quiere la bestia armagedónica. Por eso dijo un Elohim que no se fueran a dejar engañar de la apariencia del Papa, que era el cuerpo físico de legiones de demonios. Por eso dice en la Biblia, y la bestia que estaba herida de muerte es y no es y va a perdición. Y toda la tierra se maravillará en pos de la bestia, que es refiriéndose al Papa de la actualidad. La gente se maravilla porque el hombre fue a una cárcel y en vez de hacer el lavatorio de patas en el Vaticano, como lo hacían los anteriores papas, con unas ollas de oro y unos lavaderos de oro, él se fue para una cárcel y le lavó las patas a los presos, como mostraban en el video. Y en vez de irse a comer con los opulentos de su religión, entonces él se fue a comer con los pobres. Y entonces en vez de andar en el baticarro que tienen en el papamóvil que le llaman ellos, entonces él cambió su carro exactamente por un Renault modelo 86, que es de color blanco. Por ahí nos tenemos la foto de la placa del Renault que compró el Papa, el tubérculo de Roma. Y entonces él cambió todo el eslogan de la Iglesia Católica. Lo que está diciendo aquí tiene muchísima verdad. Él va a cambiar la imagen de una iglesia que está podrida en el crimen para que la gente se maraville otra vez de su bestia y digan lo que está escrito en el Apocalipsis: ¿quién como la bestia y quién podrá lidiar contra ese animal? Y como fue dicho por los profetas del pasado. Por eso mucho cuidado, venerables seres, no se dejen engañar. Tanto que en los comunicados de Fulford, hay un comunicado de Fulford donde el Papa se comunica con la Sociedad del Dragón Blanco y nos tenemos que cuidar. Por eso el Elohim Comido especificó que cada comunicado él lo iba a explicar. Porque, por ejemplo, un comunicado del pasado, Benjamin Fulford dice que la iglesia va a cambiar y que a la iglesia le van a dar el poder. O sea que la iglesia va a recibir el nuevo poder en el mundo y que es una propuesta que hizo la iglesia de la Sociedad del Dragón Blanco. Por eso hay que tener muchísimo cuidado para no dejarnos engañar, porque aún dice las Escrituras que la bestia aún hasta los escogidos va a engañar. Entonces no se dejen engañar, no crean que el Vaticano va a cambiar, nunca ha cambiado y nunca va a cambiar. Es el rostro de la bestia, es el cuerpo físico armagedónico de Satán sobre esta tierra y es el plan de Satán, y ese plan nunca va a cambiar hasta que el Altísimo y el Gran Miguel
le encadenen a este monstruo cósmico y se cumplan las profecías dichas por el Supremo Hacedor. Este es el mensaje, venerables seres, el día de Managda. Los invitamos a la conferencia de la Managda, va a ser muy interesante. Estos 3 videos todavía no están en la página, en el post del día de hoy, pero ya el día de Managda creemos que ya van a estar ubicados para que sus mercedes los puedan tener, los puedan bajar y los puedan tener en sus hogares y puedan llevar este mensaje a otros para que los católicos de la tierra que están dormidos en su religión se despierten y entiendan cuál es el plan verdadero de estos hijos y estos engendros del demonio. Venerables seres, el día de Managda, no se les olvide, vamos a traer 2 videos impresionantes de Enríquez Castillo Rincón. Va a contar la historia de cómo fue llevado por la Confederación Galáctica de aquí de la Tierra a otro lugar del cosmos. Va a contar la historia cuando él estuvo aquí en la laguna de Tota, que fue donde fue el encuentro de él, y eso lo vamos a traer el día de Managda con el comunicado que nos dejó el Elohim Kumido acerca de la Confederación Galáctica y algo del Comando Astar, para que sus mercedes empiecen a conocer qué es la Confederación, la Federación Galáctica y cómo sus mercedes pueden hacerse miembros de esta organización cósmica manejada por el gran Elohim Miguel, el señor Weor Shammai Jael. Benditos sean. Vámonos con la venerable Abaila Jep, que nos lea un poco si hay mensajes de los seres que se conectaron por Skype, y nos quedamos después con Laura Cel, y hasta aquí es elegido el conocimiento por este día. Nos agradó mucho estar con sus mercedes. Esperamos que dejen sus portes en las páginas, que los dejen en los posts, que opinen, porque eso es lo que engrandece el ejido del Conocicierto y la página del Levantacierto Juvenil. Las visitas que sus mercedes nos hagan son muy importantes, los portes que den son muy importantes, y sabemos que este ejido lo ve muchísima gente, no solo lo ven gente taoísta, sino que lo ven otras personas que también gustan de esto. Venerable Dragón Abaila Jep, si tiene algún reporte por leer, por favor, adelante con los reportes.